Muy bien, pues vamos a dar inicio. Les doy la bienvenida a nuestro seminario de innovación educativa, liderazgo y literacidad CIEL, que es una iniciativa de cooperación académica transnacional que da cuenta de un trabajo que hemos sostenido personas académicas de la Universidad de Pensilvania, el Teachers College de la Universidad de Columbia, la Universidad de Graduados de Fielding y la Universidad de Guadalajara, con la finalidad de sostener una serie de diálogos respecto a la literacidad como campo emergente del conocimiento. Y a partir del 2023 es la maestría en estudios en literacidad quien hace posible las conferencias mensuales. En este 2026 tenemos el propósito de enfocar el seminario en las relaciones que tiene la literacidad con diversas temáticas, no solamente dentro del aula, sino con las comunidades, con las sociedades que conforman nuestra nación principalmente y pues desde perspectivas epistemológicas, metodológicas, del lenguaje, de la identidad, entre otras. Y pues debido al anterior y a su destacada trayectoria, tenemos el día de hoy de invitada a la doctora Delmitania Cruz Hernández, quien va a estar con nosotros impartiendo la charla ¿Acaso no soy una mujer? El locus de enunciación y de escritura desde los feminismos del sur. Si me permiten, les doy una brevísima semblanza de la doctora que tiene una amplia trayectoria. Ella es doctora en antropología social por el Centro de Investigación y Estudios Superiores de Antropología Social, el CIESAS del Sureste. Es maestra en Ciencias de Desarrollo Rural por la Universidad Autónoma de Chapingo y también maestra en Ciencias Sociales con especialidad en Género y Desarrollo por parte de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, de Ecuador. Es SNI nivel uno y sus líneas de investigación están en torno a temas de feminismos, poder y participación social. Tiene diversos proyectos de investigación, como el de ecología política. Feminista latinoamericana, geografía feminista decolonial, el agua tiene ecos, mujeres organizadas en la defensa de los cuerpos, territorios, agua en contexto de repatriarcalización de los territorios y crimen organizado en la frontera media de Chiapas, y también es participante del proyecto de ciencia básica y de frontera, colaboratorio de agua, exploraciones interdisciplinares feministas para una ciencia ciudadana a favor de la justicia hídrica. Además de otros proyectos que nuevamente prefiero que escuchemos a la doctora, que dialoguemos con ella sobre sus temas de interés y pues sin más preámbulos le cedo el uso de la voz. Adelante, doctora. Pues muchísimas gracias, muy buenas tardes con todas, con todes, con todos. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que me costó mucho trabajo no decir que sí, pero estar pensando juntas que era algo que podrían interesarles a las personas que están inscritas en esta maestría, pero también como al público y al perfil que la maestría misma tiene. En un inicio, la compañera Dafne, que agradezco un montón todas las gestiones que ha hecho para que yo pudiera estar acá, ¿no? Pues a un inicio ella me decía, es algo de género, con que tengamos algo de identidad, género, podríamos como pensar más. Después, pues estuve revisando un poco sus contenidos, lo que han estado caminando juntas, juntos, juntes, y pues se me ocurrió traer a colación algo que he venido pensando hace tiempo y que gracias a esta invitación estoy pudiendo ponerle como un nombre a algo que he venido diciendo en diferentes partes y que ahora logro como conjuntar. Mi ponencia, mi presentación, tengo una pequeña presentación que se las voy a hacer, pero pues la idea es como el diálogo entre todas, todes, todos los que estamos acá. Y yo puse esta pregunta, que no sé si ustedes saben, ¿no? ¿Acaso no soy yo una mujer? Es una de las preguntas más bien es el título de la ponencia que dio Sojourner Truth, ¿no? En una de las conferencias en el siglo XIX. Y les voy a leer un tramo de esta conferencia, ¿no? Dice, ¿acaso no soy una mujer? Bueno, niños, es una versión pequeñita.
Donde hay mucho jaleo, algo ando desbaratado. Creo que entre los negros del sur y las mujeres del norte, si entre todos nos ponemos a hablar de derechos, los hombres blancos estarán en apuros muy prontos. Pero, ¿de qué va todo lo que estamos hablando? Ese hombre de ahí dice que a las mujeres necesitan ayuda para subir a las carrozas y para sortear las zanjas y para que obtener los mejores sitios en todas partes. Nunca nadie me ha ayudado a subir a las carrozas o saltar un charco de barro o me ha ofrecido el mejor sitio. ¿Acaso no soy una mujer? Mírenme, miren mi brazo. He arado y cultivado, y he recolectado todo en el granero, y nunca ningún hombre lo ha hecho mejor que yo. ¿Y acaso no soy una mujer? Podía trabajar tanto y comer tanto como un hombre, cuando soy capaz de conseguir comida, y también puedo soportar los latigazos. ¿Y acaso no soy una mujer? Tuve 13 hijos y vi cómo todos ellos fueron vendidos como esclavos, y cuando chillé junto al dolor de mi madre, nadie excepto Jesús me escuchó. ¿Acaso no soy una mujer? Así que cuando hablan de esa cosa de la cabeza, ¿cómo la llaman? Desde la audiencia le susurran intelecto. Eso es, querido. ¿Qué tiene que ver eso con los derechos de las mujeres o los derechos de los negros? Si en mi cántaro solo cabe una pinta y en el vuestro un cuarto. ¿No sería mezquino por vuestra parte que no me dejéis quedarme con la pequeña media medida que me corresponde? Ese hombre bajito vestido de negro dice que las mujeres no pueden tener tantos derechos como los hombres, porque Cristo no era una mujer. ¿De dónde venía tu Cristo? De Dios y de una mujer. El hombre no tiene nada que ver con él. Si la primera mujer que hizo Dios fue lo suficientemente fuerte como para poner el mundo patas arriba ella sola, todas esas mujeres juntas tendrían que ser capaces de volver a hacerlo y ponerlo después en su sitio. Y ahora lo están pidiendo. Más vale que los hombres les dejen. Les agradezco que me hayan escuchado y ahora la vieja Sojourner no tiene nada más que decir. Sojourner Truth en realidad se llamaba Isabella Baumfree, era su verdadero nombre, ¿no? Nació en 1797 y este discurso, como bien se los mencioné, ¿no? Lo dijo en una de las conferencias que se estaban dando por el voto de la primera Convención Nacional de Derechos de las Mujeres, que se estaban dando para pensar el voto de las mujeres con derechos. Y Angela Davis tiene este maravilloso libro de Mujer, Clase y Raza, en donde explica perfectamente cuál era uno de los dilemas principales de estas conferencias. Y uno de los principales dilemas era que se dieron cuenta que no había una forma de ser mujer, ni una sola manera de ser mujer, sino que había muchas y que algunas nos cruzaba la raza, la clase, la edad y la orientación sexual. Entonces, esto lo puse un poco porque hoy vamos a hablar de algo que para mí es muy importante, que es el locus de enunciación, pero también el locus de escritura, desde aquello que yo he llamado los feminismos del sur. Bueno, primero para hablar del locus de enunciación y del locus de escritura, los feminismos ya nos venían diciendo desde hace tiempo qué era eso. Y Sojourner Truth, como una de las pioneras, que nos menciona qué era hablar desde un locus, ¿no? Y ella, obviamente, cuando le está contando, cuando le está preguntando al público, ¿qué acaso yo no soy una mujer? Porque no se siente representado en lo que otros estaban pensando que eran las mujeres. Entonces ella pregunta, ¿acaso yo no soy una mujer? Este brazo no es el de una mujer, aunque las mujeres que ustedes están representando no me representan a mí, porque las vivencias con las que yo estoy andando no son las vivencias que a mí me están doliendo o sintiendo o viviendo. Entonces, por eso para los feminismos ha sido muy importante pensar que es indispensable tener y demostrar y develar el locus de enunciación desde donde habla. Y una de las características de estos locus de enunciación es decir, desde dónde partes, cuál es tu mirada de inicio, cuál es tu mirada de partida, ¿no?
para develar, porque acuérdense que las epistemologías feministas han venido a disputarle a las epistemologías de las ciencias, ¿no? Y lo pongo entre comillas, de las ciencias, han venido a discutirles el lugar de neutralidad que pretenden tener y con esa neutralidad, pues el lugar de la verdad que pretenden tener, ¿no? Entonces el feminismo quiere intentar quitar esas capas de neutralidad y de verdad. Entonces por eso para mí es muy importante como dialogar con ustedes desde este primer inicio, desde donde hablo. Yo quiero contarles, bueno, que yo soy feminista, antirracista, que hago militancia y quiero hacerla alegre, como hay un libro muy bonito que se llama Militancia Alegre, que se los recomiendo, que he dialogado mucho tiempo con aquello que llamamos los feminismos populares, ¿no? Los comunitarios, los territoriales y los transnacionales. Y con todo este bagaje teórico y práctico he podido ayudarme a conceptualizar aquello que yo llamo feminismos del sur. Participo en colectivos de la Via Yala, tanto locales como pues de toda América Latina y el Caribe, y también con colectivos transcontinentales con la finalidad de saber qué puentes podemos tejer desde estos lugares. Específicamente me centro mucho y he tomado la academia como un lugar también para nombrar aquello que queremos poner como discurso, y principalmente lo hago desde dos disciplinas, aunque pues también le hago bastantes ojitos a las pedagogías, pero principalmente me he enfocado en la última década a tratar de pensar las ecologías feministas de los sures y las geografías feministas descoloniales, ¿no? ¿Para qué hablar sobre esto? ¿Para qué hablar de los locus de enunciación en un momento en donde la IA nos puede hacer muchas cosas, ¿no? Inclusive borrar nuestras propias palabras. Y yo pienso que es una manera de hacernos justicia epistémica ante un sistema de plantación, que voy a abordarlo más al rato, el sistema de plantación en la educación que ha provocado racismos y que ha puesto en cuestión el sujeto que debe de teorizar y el sujeto que debe de ser teorizado, ¿no? Yo, por mi parte, me gusta decir que, bueno, yo soy de raíces indígenas ñañú y mi abuelo era ñañú, mi abuela era nahua, y a nosotros nos despojaron de nuestros territorios antes de que yo naciera, ¿no? Yo nací en un lugar ya cuando habían ellos sido despojados, y de alguna manera mis abuelos evitaron enseñarme pues sus lenguas, ¿no? Porque para ellos era evitarme la vergüenza, digamos. Y pues eso, en realidad querían evitarme toda las vivencias racistas que en algún momento ellos habían estado viviendo cotidianamente. Voy a mirar Ay, no sé qué están diciendo, pero tú me lo puedes leer después, ¿no? Sí, al Para final que... leemos los comentarios. Bueno, para que, bueno, entonces entonces esto de alguna manera a mí me hizo no tener esta lengua y estar deslenguada, ¿no? Y yo sentía todo el tiempo que a mí me faltaba una lengua, pero ¿cómo aprender una lengua cuando yo también me desplacé de mi lugar de origen y estoy ahora viviendo en Chiapas desde hace más de 2 décadas? Y cómo podía lenguarme. Y fue a partir de que yo soy una mujer, pues como les dije, que me organizo junto con otras, y yo empecé a crear en esta organización, en la organización con otras compañeras, empecé a crear un propio lenguaje y empecé a crear un lenguaje organizativo. Entonces yo misma comencé a lenguarme. ¿Para qué? Para enunciar nuestro propio proceso político. Voy a hablarles un poco de los feminismos que me ayudan a reflexionar sobre el locus de enunciación y el locus de escritura.
Para empezar, voy a dar breves recorridos sobre el feminismo poscolonial, el descolonial, los negros y los chicanos. Va a ser breve para llegar después a lo que he llamado feminismos del sur y después para decirles para qué nos sirve todo esto, ¿no? Sobre todo en la educación, en la pedagogía. Eh, eh, los feminismos poscoloniales, por ejemplo, una de las exponentes más interesantes que podemos encontrar, hay varias, ¿no? Pero una de las que más, por lo menos yo he estudiado, ha sido Garaite Spivak. Y Spivak, en su famoso texto, tiene varios textos y justo estoy terminando de hacer las revisiones de uno de los textos menos estudiado, pero para mí como más valorado, que se llama Otras Asias. Pero el famoso texto es ¿Puede hablar el subalterno? Y básicamente Spivak nos está hablando de que existe una violencia epistémica en el lenguaje, ¿no? Spivak, siguiendo de alguna manera las enseñanzas de Deleuze, habla como el lenguaje como un todo. Y para ella este lenguaje es violento y borra saberes epistémicos de otros pueblos, sobre todo porque en este lenguaje siempre se habla de la representación que Occidente quiere hacer sobre un colonizado y ese colonizado sobre una colonizada, ¿no? Entonces, en este famoso texto, básicamente Spivak, cuando nos empieza a hablar sobre si puede hablar o no el subalterno, lo que ella nos está es una pregunta juego, digamos, ¿no? Porque no es, puede hablar el subalterno, sino más bien, en estos márgenes en los que vivimos, con este lenguaje colonial y estos saberes coloniales que crean epistemología, el subalterno puede hablar. Algunos dirán, claro, si le damos voz. Ella lo que nos está queriendo decir es no puede hablar porque los márgenes de acción coloniales no le permiten hablar. Tendríamos que crear otros márgenes para que pudiéramos hablar. Y esto va a ser muy importante cuando hablamos de locus de enunciación. Sobre los feminismos descoloniales, yo quiero contarles algo que hace mucho tiempo tuvimos ese debate, si son decoloniales, descoloniales, ¿no? Sin ese, sin decolonial, descolonial. Yo quiero contarles un poco y brevemente la genealogía, ya después si ustedes quieren les puedo pasar literatura de dónde pueden nutrirse ambos debates, pero los feminismos decoloniales yo ubico ahí, por ejemplo, a María Lugones, a todas las compañeras queridas del Grupo Latinoamericano de Estudios Decoloniales, Tere Garzón, Yuderquis Espinosa, Ochi Curiel, Carmen Cariño, ¿no? Como de alguna, bueno, ya no está con ellas, pero también Breni Mendoza, igual Karina Ochoa, ¿no? Que hablan de estos feminismos decoloniales, en donde piensan, pues básicamente ustedes saben, este grupo Modernidad Colonialidad, ¿no? Que vino con Aníbal Quijano, Walter Millón, Dussel, etcétera, y que después, que dijeron la raza es una construcción cultural, y Lugones le dijo, discúlpame compañero, pero también el género es una construcción cultural, y eso tomando mucho de las antropólogas, sobre todo las antropólogas feministas, que estaban viendo que, claro, el género como categoría no cabía dentro de los parámetros de otras culturas, ¿no? Yuderquis Espinosa en este famoso libro de los feminismos descoloniales nos hablan, ¿no? De que todas estas categorías son categorías impuestas por el colonialismo y el neocolonialismo y por eso es muy importante estar cuestionándolas todo el tiempo para encontrar nuestras propias palabras y nuestras propias miradas. Sobre los pensamientos, digamos, negros, yo aquí a quien más traje, no porque sea la más importante, ¿no? Pero, de hecho, cuando les dije si me da tiempo voy a hablar de Audre Lorde, ¿no? Para hablar sobre el locus de escritura. Pero a mí me parece muy importante la mirada de Bell Hooks, que sus influencias directas, por supuesto, fue Sojourner Truth, Angela Davis y Audre Lorde, ¿no? Como que en ella se concentran mucho del pensamiento en negro. Tiene estos, Bell Hooks, una de las cosas que nos empieza a hablar es no solo es enunciarnos, ¿no?
decir lo que pensamos ideológicamente para develar aquello que vamos a identificar como realidad y cómo la vamos a estudiar, sino también escribirlo y ser una ocupa en esa escritura. Porque si no, dice Georgina Méndez, indígena Chol, otras personas siempre han venido a escribir por nosotras. Entonces nosotras tenemos que tener, ¿no?, la forma y la fuerza para escribir desde estos lugares, que es para nosotras, con nosotras y para el mundo. Ojo, que aquí hay una confusión muy común, digamos, y yo siempre pienso en esta reflexión que me invitó a hacer Raquel Gutiérrez, pensadora feminista mexicana, cuando nos decía, recuerden que nosotras no vemos los problemas de las mujeres, nosotras vemos el mundo de las mujeres con más bien el mundo de los problemas desde una mirada feminista. No es que vemos los problemas de las mujeres, ¿no? Los feminismos chicanos, a mí me parece que Gloria Anzaldúa es una de las pensadoras más importantes para invitarnos a romper con la idea y el miedo de escribir con y para y desde nosotras. Y claro, en este libro editado por Cherry Moriaga y Ana Castillo, de Esta Puente a mi espalda, en donde más de 20 mujeres de diferentes nacionalidades se dedican a hacer un locus de escritura y de enunciación sobre qué es vivir en Estados Unidos y cómo desde este lugar es importante hacer un puente sobre las diferencias históricas que trata, o sea, las diferencias que históricamente han contado sobre las mujeres y cómo ahora las pueden deshacer las mujeres contándolas desde ellas. Y bueno, después de hacer esto, cuando yo comencé hace muchos años a estudiar sobre los feminismos, siempre había un apellido para los feminismos, del sur, populares, campesinos, comunitarios, territoriales, etcétera. Entonces, yo empecé a ver que había siempre conexiones entre unos y otros. Y a eso, hace muy poquito, no tiene mucho, como hace unos 2 años, le empecé a llamar feminismos de los sures, ¿no? ¿Y qué significa esto de los feminismos de los sures? Para mí es una propuesta en devenir que quiere construir y tender puentes entre las diferentes luchas políticas de las mujeres, no ignorando nuestras diferencias ni nuestras relaciones de poder, sino poniéndolo sobre la mesa para poder construir una estrategia global. Se parece mucho a una propuesta que Chandra Mohanty habló sobre feminismos transcoloniales. Y ahí hay ciertas características de los feminismos de los sures que creo que son muy importantes para comprender un marco teórico político que están haciendo los feminismos desde muchos lugares. Y aquí cabe mencionar que no estamos hablando ni entendiendo el sur como un lugar geográfico, sino como un lugar más bien geopolítico e ideológico, ¿no? Las diásporas, por ejemplo, en Estados Unidos se entienden como sur, los pueblos organizados de Europa del Este se entienden como sur, etcétera, ¿no? Como es una propuesta que puede englobar diferentes luchas en las que, por supuesto, aunque el sujeto político principal de esa enunciación son las mujeres, se busca la transformación y las mujeres y los cuerpos feminizados se busca la transformación del mundo entero, ¿no? Y hay ciertas características en estos feminismos de los sures que me parece que son claves ponerlas sobre la mesa, ¿no? Y que han sido como hilos en donde gestos, viñetas, por ejemplo, que en los feminismos en Mozambique se encuentran este tipo de aristas. ¿Y qué pongo sobre la mesa cuando estoy hablando de los feminismos de los sures? Por ejemplo, estoy poniendo que somos
o que rompen con la idea de que somos objeto de conocimiento y de que también nosotras somos creadoras de conocimiento, sujetas cognoscentes, ¿no? Y hacemos conocimiento y por eso debe de haber un locus de escritura y un locus de enunciación que lo demuestren. También muchos de estos feminismos están pensando en la historia de continuum colonial que vivimos y que todavía seguimos reproduciendo. Ahí hacemos un guiño también hacia los colonialismos internos que estamos todavía reproduciendo cotidianamente. Obviamente la idea del lugar de enunciación, que tiene mucho que ver con la idea de sujetos de conocimiento, es decir, de velar las ideologías políticas y prácticas que hacemos para nombrar nuestra realidad y nombrar lo que nosotras entendemos de esa realidad. Es mucho romper la idea de los tiempos, que los tiempos no son lineales, sino también cíclicos y que los podemos entender no como no como de 1 al 10, sino que hay 1 y a la par hay 2 y a la par hay 3, etcétera. Las espiritualidades entendremos lo sagrado en la vida cotidiana, ¿no? La sacralidad en esa vida misma y la ritualizamos todo el tiempo. El cuerpo se vuelve un lugar no de violencia, sino también de resistencia o lo que le llamamos insurgencias políticas. Y por supuesto, estos feminismos de los sures han puesto en la agenda de todo el mundo el avance en nuestra activista y lo han evidenciado, pero no solo lo han evidenciado, sino que también han creado estrategias para poder ponerlo y desmontarlo, evidenciarlo, pero también desmontarlo. Me voy a detener en dos, principalmente locus de estos feminismos de los sures, que son los sujetos de conocimiento y que son el lugar de enunciación, que ya hemos venido hablando un poco. Las sujetas de conocimiento, y aquí voy a traer una pregunta clave que nos hizo la pensadora Gloria Anzaldúa, desde estos feminismos chicanos. Y Gloria Anzaldúa, en ese famoso libro que se llama Borderlands, nos manda una pregunta y nos la lanza como un papalote en medio de la noche y nos dice, ¿quién tiene derecho a teorizar? ¿Y cómo pensar en sí misma en la validez de la experiencia? ¿Quién tiene derecho a validar la experiencia que tú teorizas? Estas preguntas son claves porque nos están hablando de que hay un sujeto único que se ha dado el derecho de teorizar el mundo y de representar a las otras, a los otros, desde un lugar de enunciación que no ha sido develado y que lo único que muestra es la verdad. Y entonces, cuando Gloria Anzaldúa nos habla sobre quién tiene derecho a teorizar, nos puede preguntar si tú también tienes derecho a teorizar. Tú también puedes pensar en tu experiencia y validar el encarnamiento de tu propio pensamiento teórico, ¿no? Y aquí es donde se invita al sur global a ser una posibilidad y un lugar de enunciaciones. Para mí, estas preguntas se vuelven un puente para pensar las teorías desde otro lugar, que no son las teorías que son más bien esas teorías en donde se develan lo que Harding y Haraway y Patricia Castañeda hablaban como los lugares de enunciación, los lugares situados, ¿no? Entonces, esta pregunta se puede volver mi puente para construir aquello que he llamado, pues, la teoría encarnada. ¿Qué es eso de teoría encarnada? Y yo digo, es construir puentes entre diferentes campos disciplinares, como un pensamiento tentacular muy a la Haraway, pero también entre diferentes sujetas, sujetos y sujetos de conocimiento y saberes, en donde no invalidemos la jerarquía, pero sí creemos conocimiento popular, ¿no? Que responda a una realidad y que tengamos, ¿no? Una red compasiva de relaciones interdependientes que es valiosa en cuanto a que cada una es diferente. O sea, sin perder la diferencia de ese lugar de crear saberes.
Y aquí, para lograr una teoría encarnada y lograr posicionar unas sujetas de conocimiento, tenemos que lograr un lugar de enunciación. Y tenemos ejemplos, y quisiera hacer una breve genealogía dentro de los feminismos de los sures que nos pueden ayudar a pensar en estos ejemplos, ¿no? Y aquí está una de las lideresas más importantes del Ecuador, en 1992, en una de las marchas más importantes, donde se derroca a uno de los presidentes y donde el pueblo, ¿no? El pueblo, con todas las nacionalidades que existen ecuatorianas, se ponen en primera fila para defender su tierra y su territorio, y en donde es una mujer la primera que habla, ¿no? Sobre quién es y quiénes son ellos como pueblos, un lugar de enunciación clave. Y aquí, ¿no? Las personas que están desde México seguramente saben, es la comandante Esther, 2003, y si no lo saben, los invito a revisar la historia, ¿no? En el Congreso de la Unión, en donde ella da un discurso maravilloso, y las primeras palabras que empieza a enunciar son: yo no vengo a hablar aquí como mujer. Yo no vengo a hablar aquí como... yo soy Esther, soy Esther, soy mujer, soy Esther, soy indígena, soy zapatista y soy mujer. Yo no vengo a hablar aquí hoy como indígena, no vengo a hablar aquí hoy como zapatista, vengo a hablar aquí hoy como mujer. Y empieza un discurso que es uno de los discursos más emotivos que podemos tener y que tendríamos que repensar dentro de la genealogía de los feminismos de los sures. Y las pongo a ellas porque ellas nombraron su realidad, que no, ojo, que no es una realidad de mujeres, sino una realidad del mundo, desde los problemas estructurales, pero nombraron su realidad y develaron un posicionamiento ideológico que nos ayuda a entender desde el lugar de enunciación donde hablan, ¿no? Esa postura la ponen sobre la mesa para decir: yo desde aquí hablo. Y esto me parece clave. Y con esto vamos a ir cerrando para que podamos tener tiempo para las preguntas. Perdón, Dafne, ya me pasé un poco, pero quería como decir este tipo de cuestiones. ¿Y por qué es importante y por qué traigo a la mesa este tipo de cuestiones? ¿Ustedes saben quién es ella? Seguro no, pero ella es Sylvia Wynter, una de las pensadoras más prolijas de nuestro tiempo. Sylvia Wynter es una pensadora jamaiquina que ha escrito muchos libros, ¿no? Es una pensadora que ha develado el racismo en la educación, sobre todo, y la traigo sobre la mesa por eso, ¿no? En este famoso libro que se llama NHI, Ningún Humano Involucrado, es una carta, este libro es una carta a sus colegas, específicamente le está hablando a sus colegas hombres y mujeres que hacen pensamiento negro y estudios Black Studies en Estados Unidos, y ella empieza a hacer esta carta después de ver un asesinato más por parte de la policía a un hombre que no es George Floyd, pero es otro de los hombres, y ella se sorprende que se empieza a naturalizar, ¿no? el odio racial, y que se empieza a naturalizar la violencia racial en este odio. En esta carta ella nos empieza a develar
cómo el sistema de plantación, y eso es lo que les dije hace rato que iba a traer aquí sobre la mesa, que es este sistema político ideológico, ¿no? Piensen en una plantación en la época en donde las personas fueron esclavizadas de monocultivo, en donde un lugar geográfico que se veía como un lugar inhabitable, ¿no? Según Catherine McKintrey, y ese, aunque había personas luego, pero fueron despojadas de sus territorios, impusieron una plantación única y a quien pusieron a trabajar sobre todo fueron a pueblos, comunidades y cuerpos de personas negras en trabajos inhumanos. Esa idea y esas relaciones que se crearon aquí de amo, esclavo, dice Silvia Winter, Anna Sink y Catherine McKintrey, pensadoras de la idea de plantación, lo que hacen es pasar de la misma manera a la educación. Y entonces, cuando estos sistemas de jerárquicos, violentos, de relaciones serviles, pasan a sistemas educativos, hay que tener mucho cuidado, dice ella. ¿Por qué? Porque es donde vamos a no develar la verdad y más bien a hacer que la verdad impuesta por el colonizador sea como la verdad nuestra y única. Y entonces ahí vamos a tener un gran problema porque el odio racial se va a imponer como una verdad naturalizada. Y entonces esto va a ser muy peligroso porque no estamos haciendo nada. Dice, llegamos a las academias, las personas negras, para intentar desmantelar el sistema, pero si nosotras no determinamos de develar este sistema a través de construir pensamientos críticos, lo que estamos provocando, ¿no? Es personas que se asesinen con otras personas sin, por odios raciales, sin cuestionarse absolutamente nada. Y ella pone este famoso título de Ningún humano involucrado, No Humans Involved, es en inglés, porque cuando empieza a disparar la policía en Estados Unidos, una de las cosas que hablan es, se mandan como una clave es NHI, ¿no? Que no hay ningún humano involucrado, aunque lo haya. Solo que dicen NHI, sobre todo cuando hay personas negras. Entonces no los ven como humanos. Entonces ella, ese es el cuestionamiento que pone sobre la mesa. Si los policías también están yendo a la escuela, si las personas que viven en las calles, o sea, como quiénes nos están matando y quiénes están criando a esos que nos están matando y por qué seguimos manteniendo un sistema racista que nos está matando. Hay que desmontarlo todo el tiempo para develar el racismo que hay en cada práctica política que hacemos. Y voy a cerrar ahí para que veamos las respuestas porque creo que fue mucho y todo y me gustaría Sí, si gusta, le leo lo que está en el chat para ay, iniciar la conversación. sí, perdón que no se vio la pantalla completa, lo acabo de leer. No, pero sí, sí se alcanzaba a ver, sí se alcanzaba a ver. No estaba completa, pero sí se alcanzaba a ver. Si gusta, le leo y de ahí damos paso a quienes quieran comentar, encender su micro, pueden levantar la manita para que les demos el uso de la voz. Amir García dice, hay actualizaciones en el siglo XXI. Hay quien menciona que los grupos feministas no se movilizaron a favor de las mujeres judías e inocentes el 7 de octubre y que se actualiza la pregunta de la feminista negra. Ahora en abril de 2026, con el feminicidio de Edith, ahora medio centenar de abogados a favor del vigilante en el caso de Edith y en contra de la fiscal de la Ciudad de México. Parecería que estos dos casos dejaron de ser mujeres y de paso Edith, todo por cuestiones políticas. Si no se es del mismo partido, equipo, nacionalidad, parecería que dejan de ser mujeres. Por eso la socióloga feminista Sara creo que es Sekovich, ha argumentado en el Colegio Nacional al más alto nivel que la sororidad como tal y en estricto no existe y estos dos casos lo demuestran. ¿Comentarios, doctora?
Pues en realidad yo nunca uso la palabra sororidad. Me gusta más la palabra acuerpamiento y yo creo que si los feminicidios son nombrados como feminicidios ha sido por la lucha de las mujeres y no nos equivoquemos, ¿no? Que algunas personas vean desde un sesgo masculino que sí o que no, ya me parece demasiado, pero creo que hacemos suficiente, compañeras. Hacemos mucho, hacemos suficiente, estamos desmantelando historias de colonialismo, historias de clasismo, historia, o sea, todo el tiempo. Hacemos un montón. Así es que voy a escuchar a Sara Sekovic para presentar lo que ella nos está diciendo. Con mucho gusto lo voy a poner porque no creo que esté en el contexto ahora, ¿no? Como para responderle más a el compañero. Y sobre lo que pasó el 7 de octubre, yo creo que no es necesario que las feministas nos pongamos, han sido las propias mujeres que han puesto sobre la mesa, nosotras no estamos a favor de los gobiernos de Israel, nosotras no estamos a favor de esto, entonces tampoco es que nosotras representamos al mundo, ¿no? ¿No? Representamos nuestras propias maneras de comprender y de hacer otro mundo posible. Eso. Y sobre lo de Edith, la verdad que es lamentable que todos los días tengamos que escuchar sobre un feminicidio, ¿no? Y sobre todo la cooptación política que hay alrededor de los feminicidios me parece tenaz en esta ciudad. Además que es gobernado por dos mujeres. Entonces lo que nos teníamos que por una mujer, tanto presidenta como la Ciudad de México, por una mujer pues en la Ciudad de México como gobernanta. ¿No? Nos teníamos que estar preocupando más bien por la cooptación que están haciendo los partidos políticos y el Estado-Nación de las luchas que han salido de la calle, de nuestras propias dobles, triples y cuádruples jornadas. Muchas gracias, doctora. Haber cedido el uso de la voz a Raquel, que tiene la mano levantada. Adelante. Gracias, buenas tardes. Gracias, doctora Delmi. Yo soy de la creencia que efectivamente hay mucho que trabajar en el interior de cada una y en las mujeres cercanas que tenemos. Y ahorita que mencionó que usted se reúne con sus mujeres de su comunidad, me gustaría nada más conocer un poco qué hacen, a qué se juntan, todo alrededor de cómo se juntan, porque creo que ahí está el tejido fino de los feminismos. Gracias. Muchas gracias, Raquel. Claro, y creo que eso tiene mucho que ver con la presentación del día de hoy, que tiene que ver con el locus de enunciación. Yo justamente desde hace como 15 años me he dedicado en la academia a dejar de escribir de los otros, porque me da mucha flojera escribir de los otros y realmente si estoy criticando la representación de otros, pues tengo que ser congruente con lo que digo. Entonces, no voy a buscar a mi objeto de estudio en otro lugar, sino más bien lo que hago es escribir de mi propio proceso político. Y a raíz de eso, pues obviamente estoy escribiendo todo el tiempo de cómo nos organizamos, de qué hacemos, a los problemas a los que nos enfrentamos. Entonces, hay una diversidad de temas que me atraviesan. Por un lado, el paraguas es la defensa del territorio, porque hace más de 15 años nos empezamos a organizar para defender el territorio que estaba siendo en ese momento acosado por el avance extractivista en la región, pero además por pensar o sea, más bien evidenciar que nosotras como mujeres estábamos perdiendo espacios en donde antes habían sido ganados, ¿no? Y que los ecos zapatistas que resonaron en las comunidades en Chiapas, pues se estaban como perdiendo, pues por la guerra de baja intensidad que se estaba creando. Entonces nos sentamos primero a reflexionar qué es lo que estaba pasando en nuestro territorio y después nos sentamos y empezamos a accionar qué es lo que queríamos hacer para transformar nuestras vidas, las de nuestros hijos e hijas y las de nuestros pueblos. Y poco a poco hemos ido así caminando, ¿no? Y entonces ahora
ahora las compañeras que están en diferentes tipos de territorios, unas tienen una clínica de salud autogestiva, otras empiezan a tener un centro de derechos para la prevención de la violencia de género contra mujeres y jóvenes, y hace 15 años, imagínate, una niña, ya todas llevaban a sus hijas, entonces las hijas tenían 3 4 años, ¿no? Entonces de repente las hijas a los 15 años ya tienen 18 19 años, dicen nosotras también nos queremos juntar porque han visto la representación de sus propias madres organizándose para sus pueblos, y entonces pues ahora ya también hay grupos de jóvenes que en la coyuntura actual nos parece clave que las jóvenes, los jóvenes tengan un lugar de reflexión y de pensar qué es lo que quieren para su vida ahora, ¿no? Ahora, pero también qué quieren para su vida en los siguientes años, ¿no? Un poco eso es lo que hacemos, ¿no? Y también, pues parece nada, pero es reflexionar como pues el tratar de pensar cómo hacemos que el tejido social deje de desmembrarse y empezarlo a unir, pero no con los mismos hilos, sino con hilos en donde sean más flexibles, en donde ideas de las juventudes puedan entrar, en donde las mujeres tengamos un lugar de buen vivir, etcétera. Y la verdad es que además eso, pues para mí es súper rico saber que se puede hacer teoría del lugar de enunciación y de la práctica política que una hace. Eso me parece que es como de lo más importante que creo que estoy haciendo todo el tiempo. Uh-huh. Felicidades. Muchas gracias por compartir. Gracias. Muchas gracias, doctora. Y creo que esto último que dice es importante porque la academia tradicional siempre dice, sean objetivos, no debe verse el sujeto que está investigando, ¿no? Dentro de lo que se escribe y es un acto de resistencia, ¿no? El también ponerse al centro y mirarse, ¿no? Y es como dice, criticarse y compartirlo, ¿no? Con la comunidad académica en general como estos hallazgos que una va encontrando en su propia práctica y en su propia mirada, ¿no? Porque nadie nace con esta mirada, todas vamos como aprendiendo, compartiendo y entonces es como bien relevante que podamos compartir estos hallazgos como teoría, ¿no? Bien, ¿alguien más que quisiera? Sí, doctora, adelante. No, nomás iba a ser como eco de lo que tú estás diciendo, que me parece que eso, pues desde hace muchos años y gracias a las ancestras nuestras y a todas las gestoras que han estado en la academia antes que nosotras, que han peleado este lugar para que por lo menos hoy haya posgrados en estudios feministas, ¿no? Que tengamos un lugar para pensar seguro, un lugar para hacer otro tipo de academia, ¿no? En donde ya no hablemos de a mí me sorprende un montón con las estudiantas que llegan y que hablan o están haciendo espacios desde, o escriben, ¿no? Como en tercera persona, como despersonalizan las cosas, donde les cuesta un montón nombrarse, estar, tejer junto con la teoría. Y yo creo que el locus de enunciación y el locus de escritura desde los feminismos justamente nos están invitando a eso, a ocupar con K la academia, ¿no? A ponerle pluma a lo que sentimos, a lo que hacemos, y pues porque de alguna manera es una grieta completa la que le estamos haciendo a la colonialidad del poder saber. Muchas gracias. No sé si hubiera alguien más que quisiera comentar, no necesita hacer preguntas, si quieren hacer algún comentario sobre lo que están reflexionando, sobre las ideas que les están surgiendo, sobre cómo integrar algún concepto, visión, práctica, un poco como lo que preguntaba Raquel, cómo le hicieron para integrar, ¿no? Estas perspectivas, pues adelante, están abiertos los micrófonos para escucharles. Berenice, te escuchamos. Hola, hola a todas, a todos y hola Delmi, mucho gusto verte. A ver si puedo articular porque me cuesta un poco, pero quería decir que me parece todo un reto de repente para quienes venimos de, por ejemplo, de las áreas como de la ciencia más dura, ¿no? De biología, de agronomía, etcétera. Un poco
encontrar nuestro locus o más bien nombrarnos. Y en el caso de las mujeres que venimos de esas ciencias duras, también de repente volver a encontrar nuestra voz, encontrar nuestra palabra y darle esa autoridad que tiene. De repente no es tan fácil, ¿no? Pero es un ejercicio que a mí me parece bien valioso porque dentro de la academia también he notado cómo las mujeres somos despojadas incluso de esa libertad de decir desde nuestra propia voz, ¿no? Y encontrarla, recuperarla, compartirla, me parece un asunto político bien importante y necesario. Porque como decía Delmi, vienen delante de nosotras, han venido mujeres que han ido rompiendo la grieta, abriendo pues este camino y gracias a ellas estamos acá y estar en la academia también es un compromiso político súper importante para seguir abriendo esa brecha para otras que vienen detrás de nosotras o al lado de nosotras, mejor dicho. Y, y bueno, digamos que quienes tenemos el privilegio y la oportunidad de llegar a estos espacios académicos, viniendo por ejemplo, de comunidades rurales o indígenas muy apartadas, etcétera, tenemos ese privilegio, ese honor, pero también ese compromiso, ¿no? De poder nombrarnos desde ese locus de enunciación que ya mencionaba Delmi, de nombrar nuestras realidades y también de compartir ese espacio con otras mujeres con las que accionamos, ¿no? En la práctica. Me agradezco mucho la charla de hoy, Delmi, y por abrir el tema, ponerlo sobre la mesa. Gracias, Bere. Sí, yo creo que ese es como una tarea y es un reaprender, ¿no? También creo que es, porque es redescribir de alguna manera el conocimiento. Es poner, o sea, ponerlo en jaque, pero también rehacerlo, ¿no? Y a mí me parece que en reescribir eso pasamos la idea, porque muchas veces la idea de las mujeres víctimas a las mujeres sobrevivientes, pues creo que ese es ese acto en la escritura, ¿no? De redescribir nuestra manera de comprender el mundo de alguna u otra forma. Y eso me parece que es sumamente que le da una infinidad de posibilidades a poder comprender el mundo de otra manera. Así es. Daphne, no te escuchas. Perdón, decía que muchas gracias por sus comentarios y no sé si hubiera alguna persona más que quisiera abrir el micrófono, comentarnos. Bueno, si no, yo quiero dejarles una tarea, ya que todas y todos estamos acá bien puestas. Y mi tarea es que lean este libro. De verdad que vale un montón la pena y es muy poco conocido. Y además de que lean este libro, yo quiero cerrar, ¿no?, nuestra conversación con la última página. Este libro es el que les dije de Sylvia Wynter, en donde ella escribe, es una carta, de hecho es una carta que ella escribe a sus colegas, porque está pensando esta idea de plantación racista que tiene el sistema educativo, ¿no? Y entonces ella nos está diciendo cuándo va a llegar el día en que vamos a redescribir el conocimiento, cuándo va a llegar el día en donde vamos a desmantelar la forma de pensar y de la violencia y el odio racista en el mundo. Y la educación puede ser ese lugar, pero tenemos nosotras que lograr, ¿no? Develar esa verdad. Y entonces quiero leerles el último pedacito, si te parece, Dafne, y con eso cerramos. Adelante. Son 2 párrafos chiquititos, entonces se los leo. El punto de esta carta es proponer que la llegada de ese día distante y por lo tanto el final de la necesidad de un discurso violento de las calles depende de nosotras, de nosotros. Los FELA, hambrientos, o los no humanos involucrados, o los que llaman no humanos involucrados, los desempleados suburbanos,
los nuevos pobres globales o los damnes, como señalaba Fanon, no necesitan investigar la verdad. Cada cual de ellos son la verdad. Y somos nosotros quienes instituimos esta verdad. Entonces, ahora nos corresponde deshacer su estatus narrativamente condenado. Eso, Silvia Winter. Pues muchas gracias por compartirnos este texto, porque pues también a través de la maestría en literacidad hacemos como que esa búsqueda de cómo los textos también nos permiten compartir estas prácticas culturales, ¿no? Estas ideas y desde los cuales podemos también hacer, digamos, un acompañamiento, ¿no? De estos procesos de enunciación, de reconocimiento identitario, ¿no? No me gusta casi la palabra de construcción, pero es una palabra que se utiliza mucho, reconfiguración, ¿no? Sí, la identidad, de la mirada que tenemos sobre la investigación. Entonces, pues muchas gracias. Queda la recomendación también del libro completo para que la lean, agradeciéndole nuevamente a la doctora Delmitania por estar el día de hoy aquí y también a todas las personas asistentes. Pues muchas gracias. Por acá mandan saludos también. Preguntan que si dónde podemos encontrar la conversación. La vamos a subir al canal de YouTube de la Maestría en Literacidad para que puedan consultarla e incluso citarla si lo necesitan para sus trabajos de investigación. Les agradezco mucho y espero verles el próximo mes, el último jueves del mes de mayo. Vamos a estar teniendo otra conversación con otra persona académica relacionada con los temas de literacidad. Muchas gracias.